Hello, everyone. My name is Tatiana Mahoney. Thanks for being with us with Zaret Jimenez. She is my assistant for FACE, Family and Community Engagement. And we're bringing you the news bulletin for September 29. And this one is a Family Council edition, meaning I'm bringing you a lot of the information from the Family Council, as well as information from our school, and some reminders. Buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Tatiana Mahoney, directora de participación familiar y comunitaria, al igual que está conmigo Zaret Jiménez, mi asistente en nuestra oficina. Aquí para servirlos, estamos dándole el boletín informativo de septiembre 29 y es la edición de Consejo de Familia. Claro está, le doy información de la escuela, pero también información más que todo del Consejo de Familia. Okay, so the first thing that I'm going to start with is a COVID announcement, very important COVID announcement and reminders. La primera cosa que voy a empezar es con anuncio de COVID. Sadly, we're still with this pandemic, and it seems like it's going to be for a while. We're going to keep updating you on COVID. So number one is that we are requiring that the daily wellness check, the wellness check will be done daily. We started out weekly, but really we are asking that everybody, all parents, to please complete the wellness check. And again, this is located on Alma. And you will find, if you do it on your phone, you will find a green bar. And then you just click on that bar and you'll be able to complete the survey. So I'm going to stop sharing my screen so that you can take a look at how it looks like. And I'm going to share it again so you can take a look. If you have a laptop, then like I said, if you're doing it on your phone, you can do it for all your family. But if you're doing on your laptop, it's a different configuration. So I'm going to show you how it looks in a laptop, and you can do it as long as it's daily before 7:15 when the children start coming into class. So I'm going to share my screen. And this is how it looks. This is my Alma wellness check. And you click on surveys. And this is the questions that it gives you. Has anybody from your family tested positive with COVID-19 in the past 14 days? Have you taken a test within the past 10 days and you were positive? Have you now or in the past experienced 2 or more COVID-related symptoms? And then you click yes or no. And it's optional for you to take the temperature at home. We will be taking temperatures when the kids come in. So, but if you want to do it at home, you can do so. But this is basically what they have to do. So, lo que estaba diciendo es que este es la encuesta que los estudiantes tienen que, todos los estudiantes tenemos que recibir esta encuesta de salud y se encuentra en Alma. Y antes se hacía los miércoles antes de las 7:15 y ahorita estamos requiriendo que se haga todos los días empezando la semana que viene, que viene siendo el 4 de octubre. Y en su teléfono se ve una barrita verde, si no lo ha hecho ya, una barrita verde y hace un clic y eso le sale la encuesta con preguntas. Ahora, si no tiene la barrita verde y lo está haciendo en su computadora, hace un clic en el navegador de la izquierda donde dice surveys, que es encuestas, y ahí le está preguntando si alguien de su familia en su casa ha dado positivo con el virus en los últimos 14 días o si se ha realizado una prueba de COVID y usted ha dado positivo en los últimos 10 días o si ha tenido alguno de los síntomas del COVID. Así que le está preguntando si tiene en ese momento 2 o más síntomas relacionados con el COVID y usted simplemente pone sí o no.
y a los niños se les chequea la temperatura, pero si usted lo quiere hacer en casa, pues lo puede poner la temperatura que tenía ahí en la encuesta. Entonces, es muy importante que tomen esta encuesta. So, if you, for any reason, have not activated your ALMA account, because it's a requirement for every student to have the surveys, and that means that parents have to activate the account, because it's parents the ones who fill out this survey. So it's important for you to activate your ALMA account. If you have not activated your ALMA account, please contact me or contact Zaret. And then please check our YouTube channel where we have the videos. We have how to activate and use your ALMA account. So it's one of the videos, and please follow it up. This is not an app. This is not something that you can download. It has to be sent with an email. And so unless you request the email to us, if you we may be that we don't have your correct email, and so that's very important for you to let us know. Entonces, como esto se hace a través de nuestro sistema ALMA, es muy importante que usted esté conectado como padre al sistema. Esto no es una aplicación que usted puede descargar. Esto es algo que nosotros tenemos que enviarle un correo para que crea una contraseña y usted tenga un nombre de usuario. O sea que es muy importante que si no está conectado, se conecte lo antes posible, porque ya empieza el lunes. Lo están requiriendo para todos los estudiantes. Así que mándeme un correo electrónico o mándeselo a Zaret y por favor, vea el video de cómo usar esta plataforma. Está aquí en nuestro canal de YouTube. Usted, si no tiene canal de YouTube, marca en su navegador YouTube y luego pone en YouTube Inwood Academy for Leadership y le llega a esta página donde encontrará todos los videos que hemos hecho, y así usted se actualiza. O sea que es muy importante que esté listo para la semana que viene, empezando octubre 4, de que haga todo esto diariamente. So I'm going to stop sharing and I'm going to take any questions. Do you have any questions? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Perdón, Miss Tatiana. Sí, una pregunta. Usualmente antes cuando lo hacíamos en miércoles podíamos hacerlo desde la noche. Ahora como es diario, digamos, si nosotros lo hacemos en el transcurso de la mañana antes de que ellos lleguen a la escuela, ¿está bien o tiene que ser también antes de 7:15? Sí, la cosa es que antes de que entre, esté lleno. O sea que si usted lo quiere hacer porque no quiere estar en carreras, lo quiere hacer en la noche el día anterior, lo puede hacer. Pero tiene que completarse cosas que sea diariamente tenga que hacerlo. Ok, perfecto, gracias. Ajá, o sea, lo que se prefiere es que ya antes de que empiece su niño la clase, que esté completo diariamente y lo están revisando diariamente. Así que es muy importante. Esta es una forma para evitar que haya contagio. Señor Ángel, señora, si tiene la mano levantada, si se quita del mudo. El micrófono, si prende su micrófono. Sí, ya. Buenos días. Sí, soy la mamá de Ángel. Si mi pregunta es, ya se me olvidó que le iba a preguntar. Ay, se me olvidó. Yo la tenía y se me fue. Usted lo puede poner en el chat, si se... Ok, no, sí era respecto igual ya regresé. Yo lo hacía los martes en la noche. Yo hacía la encuesta, así yo lo puedo hacer ahí mismo donde yo lo hacía, lo tengo que hacer. Yo ya tengo toda la aplicación, ya todo, ahí mismo lo tengo que hacer. Ahí mismo, sea la barrita verde o si haces en su computadora, en el navegador que está a la mano izquierda, como le mostré. Sí, ahí mismo. Ok, perfecto. Sí, eso era Muy todo, bien. Gracias. Sí. Okay, ¿alguna otra? So the main question is just to make sure that the survey is done daily.
so that we make sure that every child is doing well health-wise. So the preference is for your child to have it done right before, for you to do it for your children before they start school. So if you wake up early every day, and the first thing you do is to complete the survey, then that will be done for the day, and then do it every day in the morning. So la preferencia de nuevo es que lo hagan en la mañana antes de que entren a la escuela. Cuando se levanta tempranito, coja su teléfono y haga la encuesta por cada niño, por su familia, pues. Porque como viene es alineado a usted, usted le cuenta por su familia. No tiene que hacerlo cada niño, es usted como padre. Okay, so moving on. So I just want to reiterate. Oh, sí, ¿tenía otra pregunta? Sí, disculpe. ¿A partir de cuándo se tiene que empezar a hacer diario? Octubre 4. So starting October 4th, we're going to do the daily wellness check. Daily wellness check starts October 4th. Ok, creo que entré un poquito tarde. Por ejemplo, entonces, ¿es por medio de Alma igual se va a hacer la encuesta? Por medio de Alma, sí. Todos por medio de Alma hagan la encuesta de bienestar todos los días. Ahora es el requisito que lo hagan todos los días. O sea que en la mañanita hagan su encuesta, hágale un clic en la barrita verde de su teléfono o en el navegador. Hágale un clic donde diga Surveys y llene la encuesta. Solo tiene que responder sí o no. Y lo tenemos que tener para todos los niños, o sea que esos son los padres los que tienen que hacer esto. Si tiene 5 niños en la escuela, solo tiene que hacer una vez porque está alineado con el padre. Así que, por favor, todos los días, empezando el 4 de octubre. Okay, so any other questions about that? Okay, so now I'm going to go into just information, just a review, just because, you know, this is something that sometimes parents ask me about it, and that is about COVID, you know, so when can a student come back to the school? So if your child has the virus, of course, your child has to quarantine for the 10 days. There is no other way. Has to quarantine for the 10 days. Now, if there are students who were in close contact with the person who had the virus, then they will receive a letter from our school. And then from that time they receive the letter, then you count 5 days. And after the 5th day, you can go take your child to have a test. It has to be a PCR test. And if it comes back negative, then your child can come back on the 7th day from the time that the quarantine started. So otherwise, if you decide not to have the test, then you wait the 10 days on quarantine. If you do have the PCR test and it comes back negative, then please send it to jenny.pichardo@ialcs.org. And this is if your child is not vaccinated. If your child was vaccinated and you received the letter that it was in close contact with somebody who had the virus, if your child was vaccinated, then do get a test, and then your child can come back as soon as you get the test negative. So, esto es una de las preguntas que siempre me preguntan y por eso quiero repasarlo. Y es que cuando su niño puede regresar a clases si hay un contacto con el virus. Ok, si su niño desafortunadamente salió con positivo, le hizo un test, salió positivo, y usted nos avisa, me avisa a mí o a Jenny Pichardo, entonces ese niño tiene que estar en cuarentena, quiere decir 10 días en casa y esperarse hasta los 10 días, no hay de más. Ahora, si usted está recibiendo una carta que dice que su niño estuvo en contacto con alguien
que dio positivo. Entonces, si su niño no está vacunado, usted puede esperar 5 días y estando en casa 5 días, y al 5.º día usted lo manda a sacar una prueba PCR, que es la prueba que se demora bastante. Y cuando le dé negativa, se espera cosa de que al 7.º día puede regresar a la escuela. Al 7.º día quiere decir que usted ya tiene su prueba negativa y se lo manda a jenny.pichardo@ialcs.org y le dice que ya está su niño sin el virus, que está negativo. Entonces es importante que nos diga si no está vacunado, que por favor le saque la prueba y asegurarse de que esté vacunado, que esté negativa. Ahora, si su niño ya está vacunado, entonces usted lo único, y estuvo en contacto con alguien que tenía el virus, entonces lo que tiene que hacer es hacerle sacarle la prueba y tan pronto le salga negativa puede regresar a la escuela. O sea que no tiene que estar en cuarentena los 10 días, simplemente al momento que le saca la prueba y al momento que la reciba, pues puede regresar a la escuela. All right, so any questions about that? Okay, so the other thing is I just want to share that there is at our school a vaccine form. So if you go to, and I'm going to share my screen for those who missed it, we do have on inwoodacademy.org. You go to family engagement, and then you go to all the way down to COVID vaccine. And if your child is fully vaccinated, it has to be fully vaccinated, then you just click there, and then it will give you you put your name, your last name, email, your phone number, and it let us know if it's fully vaccinated. That means the Pfizer vaccine 2 shots. And then you put your student name, last name, grade, and then you upload a copy you take a photo or you scan it, and then you save it to your phone and then upload it here. And so that will help us to make sure that everybody is safe. So la otra cosa es que quería mostrarles que si su niño ya está vacunado, por favor avísenos. Usted va a nuestra página web inwoodacademy.org y puede traducir la página con la banderita de España y se va a familias, compromiso familiar, y luego va hacia abajo donde está sobre la COVID, y usted hace un clic de formulario de vacunación. Es para que nos deje saber, es pone el nombre de suyo, de padre, el apellido, su correo electrónico, su teléfono, y aquí marca si ya está vacunado. Si no está vacunado o si no solo tiene su primera vacuna, pues no, en sí no es necesario. Lo que sí queremos es que sí está vacunado. Y pone entonces, y ya le digo, es Pfizer, dos vacunas. Y pone el nombre del estudiante, el apellido, el grado. Y aquí nos entrega una copia que la descarga aquí para que nosotros así tengamos una copia de vacunación. Esto nos ayudaría muchísimo a mantener todos seguros. La otra forma que usted puede hacerlo es si tiene Instagram, usted también puede irse a Instagram. Usted se va a nuestra página web y está nuestra Instagram y simplemente hace aquí en un enlace donde dice Linktree, barra inclinada Inwood Academy, y lo encuentra lo mismo. So you can also find the same form on our Instagram account. You just go to student vaccine form and you find it there. So that's another way to find it. So if you want to do a test at school, we do every week we get tested as a staff. So we get tested in the school. So every Wednesday. So if you as a family, this is not for the community, this is just for
for students or parents who want to get tested, just let me know. And then we can put you on a list to get tested in the school. We had offered this before for families, but we lost the program who was doing this because it was not used. But we want to see if anybody wants to do this so we can bring it back full force. So, so let me know. La otra cosa es que si usted se quiere hacer la prueba, esto no es una cosa que estamos ofreciendo a la comunidad, es solamente a los estudiantes y a los padres. Entonces, si usted quiere venir a hacerse la prueba con su hijo, entonces, por favor, dígame un correo electrónico o mi teléfono y así yo lo pongo en una lista para que pueda venir aquí a la escuela a hacerse la prueba. Solo son los miércoles, es cuando nosotros como personal nos hacemos la prueba aquí en la escuela. Y yo me la hago, aunque yo ya estoy vacunada, yo siempre me la hago. Usted nada más me avisa para yo poner en la lista. Esto era algo que nosotros ofrecíamos anteriormente, pero muchos de los padres no lo utilizaron y por eso perdimos la oportunidad de tener la compañía que nos hacía las pruebas. Pero si hay ahora el interés, pues podemos volverlo a traer. Así que, por favor, avísenme. And of course, if you want to know how to get vaccinated, there's always the vaccine buses. Our president of our family council usually puts that on the chat on WhatsApp. But there's also, you can also use vaccinefinder.nyc.gov, or you can call directly to get that information that is convenient for your home. La otra cosa es que si quiere ser vacunado, entonces está nuestra presidente del Consejo de Familia que siempre está poniendo información sobre los buses de vacunación, pero usted también lo puede buscar en vaccinefinder.nyc.gov o llamarlo al 1-877-8229. Es el teléfono VAX for NYC. 4 NYC. So again, it's only if you want to get vaccinated. All right, so now reminders. All the reminders are if your child is in 9th to 12th grade. So today, 9th and 10th grades, remember you have orientations and you meet the staff. So it's a webinar. So that's the code. So we can put that on the chat. I don't know, Zara, if you can put the links on the chat. And 11th and 12th grade, it's a different webinar. And I'll be sending that to you. You should have gotten it via Alma. And everybody should have Alma by now. But if you don't, that's why I'm putting it here. So please remember 9th and 10th grade is today, 11th and 12th grade is tomorrow at 6 p.m. La otra cosa que le quiero recordar es que hoy es la orientación a las 6 de la tarde para los padres con estudiantes del 9º y 10º grado para que ustedes conozcan bien los maestros. Esto va a ser un webinar por Zoom. Esto se mandó la información a través de Alma, pero de nuevo, si usted no tiene Alma todavía, aquí lo pongo de todas formas para que usted se conecte. Muy importante que usted sepa quiénes son los maestros de su niño y cómo contactarlos en caso de que usted tenga alguna sugerencia o inquietud o cualquier cosa, que sepa con quién hablar. Y el mañana es para los estudiantes, los padres con estudiantes en 11 y 12 grados. Son diferentes los enlaces, así que lo vamos a poner en el chat, pero muy importante que asistan hoy a las 6, si tienen 9 y 10º grado, o mañana a las 6 también, si tienen niños en 11 y 12 grados. The other thing is I wanted to point out for special education, if your child is in 9th to 11th grade and is an English language learner or has an IEP or a 504, then Ms. Strikers, who is our Director of Academic Interventions, will be requesting accommodations for the College Board test. That is the PSATs or the SATs. So you will receive a letter mailed home beginning of next week. And as soon as so be on the lookout, because as soon as you get it, please sign it and send it back to the school, because the College Board requires that we have this on file. And if your child is in 11th grade, then you will
you will probably get an email from the College Board saying that they were requesting accommodations, and the PSAT is on October 13th. If you have any questions, please contact the principal, Ms. Hackett, or Ms. Strikers. La otra cosa es para información de educación especial para los grados 9 al 11. Si su hijo está en los grados 9 al 11 y tiene servicios de educación especial o acomodaciones del 504 o está estudiante aprendiendo inglés como primer idioma, la escuela está pidiendo acomodaciones para los exámenes de PSAT y SAT, que son los exámenes que requieren las universidades. Y estos puntajes son muy importantes para entrar a buenas universidades. Así que usted esté pendiente porque van a recibir una carta de la escuela, la van a recibir por su correo en su casa. Y entonces es para que usted la firme y la mande a la escuela. Entonces lo necesitamos para nosotros tenerlos en nuestros registros. Y su estudiante está en el 11 grado, estaría tomando el examen de PSAT el 13 de octubre. O sea que es muy posible que a usted le haya llegado un correo electrónico del College Board diciendo que a su niño le están dando acomodaciones. Eso quiere decir que le están dando un tiempo adicional o algunos de los apoyos de acuerdo al IEP o al 504, lo que le está pidiendo. Entonces, eso quiere confirmando que ya esas acomodaciones han sido pedidas. Y si tiene alguna pregunta, por favor, dirígela a la directora, Miss Hackett, o a Miss Strikers, que ella es encargada de intervención académica. Okay, so any questions about that? ¿Alguna pregunta sobre eso? Okay, so then I just want to highlight that, remember, we have because we're a Title I school, we have the Parent Compact, and at the Parent Compact, it has information about important dates for middle school and high school. Especially, it's so important for you to check out the marking periods, because at the end, when it's December 10th, which is parent-teacher conferences, they average the scores that your child has for progress for the marking periods. So it's very important that you make sure that your child right now it's on track. And if not, then then it's so important for you to know who to contact. And that's why it's so important for you to meet the teachers so they can get additional support. Same thing for high school. So the October 4th, that's Monday, is the end it's a progress report. So this week, be on the lookout as to how your child is doing. And how do you know how your child is doing? Alma has those scores. And same thing, October 7th is the end of first marking period for high school. La otra cosa que quería informarles es recordarles, es que recuerda que nosotros está el pacto, que eso tiene la información de fechas importantes académicas. Entonces dice, por ejemplo, que el 4 de octubre se entregan los reportes de progreso para la escuela intermedia, y entonces cosa de que ya usted esté pendiente, porque el 10 de diciembre, cuando es la conferencia de padres y maestros, esas notas que reciben, esas calificaciones, es un averaje de lo que ha seguido de los puntajes de los reportes de progreso. Entonces, asegúrese que su niño esté funcionando todo bien. De aquí a octubre 4, mírese que tenga todos los proyectos, todos sus papeles, todo completo para que tenga bien su puntaje. Y si usted tiene alguna pregunta, que usted ya sepa a quién contactar, porque sabe quiénes son los maestros. Y todo esto está en Alma, o sea que es muy, muy, muy importante que usted se conecte a Alma. Lo mismo en secundaria, el 7 de octubre es el final del primer semestre. Así que es muy importante que usted lo chequee. ¿Y cómo recibe todas estas fechas? Recuerde que eso está todo en título 1 y está aquí en el compacto en inglés y en español. Esto está en título 1, todo en el mismo lugar. So this is where you find the parent compact, is in English and in Spanish. And it's all in the same location that we have uniforms and Alma and everything. And just reminder, this is how Alma looks like. Your username is usually your first name, your last name, and the password is the one you create if you send us your email.
and you can select your language, English or Spanish. Y recuerden, de nuevo, Alma, usted puede, su nombre de usuario es generalmente su nombre, punto, apellido, a excepción de que si hay varias personas con el mismo nombre y apellido, se pone un 1 después del nombre. Y la contraseña usted la puede solo crear si usted y nunca lo ha creado. Usted tiene que contactarse conmigo o con Saret para que la activemos la cuenta. Y usted puede escoger si en su idioma, inglés, español. And now, if you already have your Alma account and forgot your password, remember, you can always go into the link and you can say forgot password. So please make sure that you connect with that. And just remember that if you look at it, it's always this link, ILCS-MS for middle school.getalma.com or ILCS-HS.getalma.com. If you don't know the link and you used to have it before, those are the links. Y si antes tenía este sistema y ya se había activado, de nuevo, esto es solo los que ya lo tenían antes, años anteriores, usted se puede ir directamente al enlace que es https://, IALCS-ms.getalma.com. Ese es para middle school. Middle school es MS. Y high school es HS, ¿ok? Entonces, yo también puedo volverles a enviar estos mismos enlaces, lo podemos poner de nuevo en el chat, pero recuerde, esto es solo si usted ya había activado su cuenta y lo único es que al entrar ahí, se olvidó la contraseña y le mandan a su correo electrónico para que la vuelva a entrar. Okay, so, and again, just remember that you have, in Alma, you have your child's, yeah, so I'm gonna put one from another year, and just to give you an idea, if you haven't gotten into your Alma account, this is a mock-up, so it doesn't really exist, and I'm just gonna make it up. And you will see that says that your child was present and the teacher's name. And it also will have next to it the grade, the score, what is it that how your child is doing in that class. So you'll be able to have access to all this and as well as the calendar. And it's so important for you to have it. Aquí les digo de nuevo, aquí Alma, usted puede recibir, dice qué clases son las que su niño está tomando, el nombre del maestro, y también aparece, esto es de mentira, esto no es verdad, ningún niño aquí no podemos mostrar, pero les diría cuáles son las calificaciones que su niño está recibiendo. O sea que si tiene, la calificación es del 1 al 4, entonces fíjese bien cómo le está yendo a su niño para que sepa entonces a quién contactar para que su niño esté haciendo todo bien. And remember, you can also connect via Class Dojo. And if you haven't connected with Class Dojo, if you're in middle school, we have Cyber Tech Mondays. We have information on how to connect to Class Dojo if you haven't done so already. And también les digo que si su niño está en escuela intermedia, una forma de comunicarse con los maestros es a través de Class Dojo. Si no lo ha hecho todavía, está una clase aquí también en YouTube de cómo hacerlo. Y cómo descargar la aplicación es facilito, pero si lo necesita ver, está en el canal de YouTube cómo hacerlo. Very important for you to do that. And actually, while I'm here on the YouTube channel, I just want to highlight that our last Cyber Tech Monday segment was on how to keep kids safe. So there are students who already have phones, and they may end up going to the park, or you may not know if they arrive on time at school. Remember, to come into the middle school, it starts at, they should be at the school at 7
7:40 at the latest, because at 7:50 classes start. So if you don't know if they left early home, but you don't know if they arrived and they're in class, then there are ways for you to track your child through the phone. And even if they turn the phone off. So please check out this video, as well as if they're not going to bed on time because they're on the phone, this is something that you can also find out how to disable the phone, so you don't have to battle with that, as well as figuring out how to put all sorts of controls so that your child is not seeing things that they shouldn't be watching online or getting messages that they shouldn't be getting. So very important. We recommend that you watch this video on our YouTube channel. Y ya que estoy aquí en el canal de YouTube, le quiero decir que tenemos un segmento. El último segmento es cómo mantener a su niño seguro. Muchos de los niños que están llegando a la escuela, a veces a usted a lo mejor lo manda temprano, pero no entran a la escuela porque se quedaron por ahí con el amiguito tomándose un refrigerio en la bodega. Y no supe, usted cree que está llegando aquí a la hora que es y no está llegando a la hora que es. Está llegando tarde. ¿Y qué es llegar tarde aquí a la escuela intermedia? Es después de a las 7:50 ya es tarde, porque a las 7:50 empiezan las clases. Entonces, tienen que estar aquí lo más tardar 7:40 de la mañana. Abrimos las puertas a las 7:15, pero lo más tarde que deben de llegar aquí son las 7:40. Y las clases y secundaria, pues entonces lo mismo, usted está mirando aquí a qué horas es que empieza la clase y eso sale en Alma. Y este video le muestra cómo, aunque su teléfono esté apagado, el de su hijo, cómo chequear en dónde está. Este video le muestra eso, o también cómo desconectar a su niño del teléfono a la noche para que duerma bien, o cómo revisar asegurarse de que solo pueda ver ciertas páginas en línea, o que nadie le esté enviando cosas que no deben enviarle. Entonces es una forma de saber cómo monitorear lo que su niño está recibiendo en estas redes sociales. Que lamentablemente son muy activas y es muy difícil uno... lo único que uno puede hacer es protegerse, ¿verdad? Porque no se puede eliminar. So again, social media, we cannot avoid it. We just have to be wiser about it and be on top of that. So just highly remind you about that. And then now I'm just going to move on to congratulations to our parent. And this was thanks to Carmen Pichardo, our president of Family Council, highlighted Barbie Chavez, who has awesome attendance, and with our partner Children's Aid. And so she got a recognition yesterday. So congratulations to Barbie Chavez. Damos un gran reconocimiento a Barbie Chavez. Nuestra presidente Carmen Pichardo me informó que ella se ganó por mejor participación en los programas que tiene nuestro socio comunitario Children's Aid, por todos los programas que ellos ofrecen. Así que unas felicidades a Barbie Chavez. Y ahora quiero mostrarle, next I want to show you about the events from our calendar. Here is our president, Carmen Pichardo, and this is showcasing like prizes that you could win if you participate so in our programs. Aquí está Carmen Pichardo, que es nuestra presidente del Consejo de Familia, y aquí está un premio que usted podría ganarse. Si usted participa en nuestros eventos, son ejemplos de cosas que usted podría ganarse. So, ahorita voy a hablar sobre todas las formas que usted puede participar, pero en cuanto a si no está participando, pues no le quito más tiempo. Puede salirse del programa. Pero si está participando, muy importante, estos todos son informaciones que ayudan a que su niño tenga mucho liderazgo, porque de nuevo esto lo necesita para las universidades. Entonces ellos están buscando que se practique para la universidad. So very important, we're going to move on to the Family Council information. And these are all opportunities that your child has
to build those leadership muscles, right? So at the beginning, it's like you want your child to brush their teeth, but they don't brush their teeth. Why not? Because they have to practice. So very important for you to help them to practice. So we have the Roots and Recipe Contest this week. Please pick up your poster board if you sign up, and October 8 to 11, submit the videos. October 12 or 13, you can pick up your shirts. You get a special t-shirt. October 13, you can submit the dish for judging, and there will be 2 winners selected. You can win up to $150. So, muy importante, las fechas de las recetas de concurso de raíces y recetas, si se apuntó. Ya en esta semana estoy dando las cartulinas si su niño está en la escuela intermedia para que venga y la recoja. Y luego, si su niño está en 9º o 12 grado, pues entonces no necesita cartulina porque lo hace en Google Slides. Y del 8 al 11 de octubre puede enviar ya, estoy dando las cartulinas, pero de 8 al 11 de octubre puede enviar los videos. Del 12 al 13 de octubre puede recoger las camisetas, porque por participar usted recibe una camiseta. Y el 13 de octubre usted puede, si gana, envía un plato para ser juzgado. Y escogemos 2 ganadores y puede ganarse hasta $150 que puede usarlo ya sea a ir a un brunch o a jugar bolos o a un paseo que quiera hacer. So the first round, again, you compete for best presentation and video. So again, that's why you need a poster board. And again, you can get it from me. And high school, you do your Google slide, and the presentation has to have, like you see in the picture, information about the recipe. So he included the recipe there, and pictures of your dish. And the recipe has to have the cooking time, number of servings, list of ingredients with measurements, and order of use in making the recipe. And the pictures you can include of your country or origin, or the people doing the product, or any of the steps of the finished product. So the more pictures you include, the better. You can draw on it, you can make it, jazz it up. And so la celebración para esta receta, recuerde, esta es la cartulina. Yo tengo las cartulinas aquí, pídamela. Ya usted debe recoger su cartulina, y la receta, lo que va a poner es la receta, como la puso por ejemplo, este niño, puso su receta, y la receta incluye la lista de ingredientes, los detalles de los pasos en orden, las medidas de los ingredientes, el tiempo de cocción, y las fotos, incluye fotos de su país, de su bandera, de las personas que estaban cocinando la receta, o el plato, cómo se ve los ingredientes, o el plato final. Y entonces, si estos, por ejemplo, ganaron, entonces ya después se fueron a la segunda ronda, que fue el cocinando y trayéndolo para que se fuera degustado. Entonces, de nuevo, ya tienen que hacer su cartulina, y una vez que hagan su cartulina, hagan un video que sea por lo menos 1 minuto a máximo 3 minutos. So once you do your presentation, take a video, 1 minute to max 3 minutes. It's a short video. And of course, your video cannot have anything that is commercial, like music from a pop star, or animations, or anything like that, for copyright issues. So it has to be all original, and it has to include your name. Don't include your last name, because we want to make sure that it's for privacy. If we put it on the web, that we don't want everybody to know your full name. And also include the people who are with you, acknowledge, you can interview them. And of course, say the name of your dish and what you love about it. And those who win for the best presentation with the video get to participate in the taste contest. En las reglas de los videos, es una vez que usted hace su cartulina, pues entonces se graban por lo menos 1 minuto, máximo 3 minutos, que no lo puede enviar el video, que lo podamos poner en YouTube, o sea, que si lo graba con su teléfono puede ser. Algo, claro que sí, que no puede poner cosas con comerciales, por ejemplo, música de su cantante favorito, o tiene que ser todo contenido que sea
autóctono, todo original, nada de cosa que sea copiado de otro lado por derechos de autor, claro está. Y el video incluye su nombre, no ponga el apellido porque si lo ponemos en nuestra página web, queremos ponerlo en nuestra página web, entonces no queremos que su niño es puesto nombre y apellido por privacidad. Lo que sí, ponga el nombre del plato, una breve explicación de por qué le gusta, puede entrevistar a sus miembros de su familia, hablar un poco de la historia de su plato. Y de nuevo, aquellos que ganan participan en su mejor presentación, pues participan al concurso de sabor. Y entonces, so the judging would be, based on, was the video clear? Was it well expressed? And did the message of the culture was represented? And, once you get to taste it, then it's overall balance of the ingredients and ease of eating the dish. Claro está, para los jueces lo que van a mirar es si cómo estuvo la presentación, si fue vivaz, si la presentación del video, la información fue clara, bien expresada, si se expresó lo de la cultura, proporcionó una nueva perspectiva sobre su cultura, información de su cultura, y claro está ya cuando el sabor es si es equilibrio general de los ingredientes, facilidad para comer el plato. Eso es lo que lo van a juzgar. Y so the prizes, again, the main prize is for you to build good connections with your children. So highly recommended if you are, struggling right now with your child and building those connections, to do sign up for this, and you can win. You can go bowling with your family, or weekend lunch, or movie tickets, whatever you choose. We can go up to 150. And again, everybody who participates gets a special t-shirt. So, de nuevo, el premio esencial es que usted y su niño estén unidos, ¿verdad? Porque es la edad en que ellos se rebelan. Entonces, entre más oportunidades hay para que se unan mejor. Y para ayudarlos, pues entonces se dan $150 para que se vayan a un lindo almuerzo, o a jugar bolos, o a entrar a un cine. Entonces, y claro está, todos tienen la camiseta especial de Inwood Academy. The other one that we have is Walk for a Cause. And Walk for a Cause is open to all families, even in our community, not just our families. So if you want to join us, again, this is an opportunity to say, what did you do for your community? And just pick up a broom and go and clean Washington Heights. We are teaming up with Carmen de la Rosa, and we're going to do it October 27th. And that is at 1:45. We're going to, if you're in the middle school, we head off to our high school, and we meet at the high school, and we start dividing into teams. One team goes to Post, cleaning from Post to Dyckman, another one from Sherman to Dyckman, and another one on 207 from Broadway to Post, or Post to Broadway. So please sign up, or tell your friends to sign up. It's with tinyurl.com/IAL Walk WH Washington Heights. So if anybody can sign up for this. La otra cosa es Caminatas con Causa. Nos estamos alineando con Carmen de la Rosa. Lo nuevo es ejercitar a su niño el liderazgo que están pensando los demás. Y muy importante que se unan. La fecha es octubre 27. Esto no es solo para nuestros niños de IAL. Si tiene otras personas que quieran unirse a esta caminata, su primo, su tío, pueden unirse e inscríbanse. Es tinyurl.com/IAL Walk WH. Es camina, WH es W por Washington y H es Heights. Aunque sí, nosotros vamos a estar limpiando. Nos vamos a salir aquí de la escuela a 1:45, de la escuela intermedia, nos vamos a la escuela secundaria. Si está en la escuela secundaria, pues nos esperan en la escuela secundaria, y nos vamos a dividir en 3 grupos. Un grupo que va de Post a Dyckman, otro que va de Sherman a Dyckman, y el otro que va por la 207 de Broadway a Post. Y ya le puso en el chat para que usted se inscriba. Okay, también, right now we have, for the sign up, we have 13 parents
13 students and 10 relatives. That's how many people we have. And again, this is the time. And again, there's time for you to sign up. And if you want to help us raise funds, because we have to buy the brooms, we have to buy the grabbers and garbage bags and all that, the materials to clean the streets, then please sign up to do that. And we will make a banner. And if you have a company, then we'll put the logo of your company on the banner. So do sign up and let us know if you want to be part of this fundraising team. And it could be just, you can either provide the money or going to those who sign up, then we'll organize to go to hardware stores or Dollar Tree stores to see if they would like to donate those brooms or grabbers. La otra cosa es que, como les dije aquí, usted puede escanear si se quiere todavía a inscribirse. De nuevo, salimos de la 1:45. La hora en sí es, el lugar en sí es nuestra escuela de high school. Si usted viene de la escuela intermedia, pues nos vamos derechito hasta el high school. Y si están en el high school, pues nos esperan ahí para que nos dividamos. Por ahora solo tenemos 13 padres con 13 estudiantes y 10 parientes. Así que, por favor, únase más, todavía comparta, porque hay tiempo todavía para unirse a la caminata. Y comparta esto con los demás. Y si quiere ayudarnos a levantar fondos, porque tenemos que irnos a recoger, digamos, tenemos que comprar las escobas, y una escoba vale $20, estamos viendo, o los grabbers, o también las bolsas de basura. Eso todo cuesta. Entonces, si quiere, pues anótese para el levantamiento de fondos, y o usted puede también donar para una escoba. Lo puede hacer si quiere, o si no, si quiere, se van a unir con la presidente Carmen Pichardo para ir a las ferreterías o al Dollar Tree para ver si ellos nos donan nos donan algo. O si usted quiere aportar, pues hacemos una pancarta con el símbolo de su empresa, diciendo que nos está patrocinando. Entonces, eso sale en nuestros brochures, en nuestros flyers, están promocionando su negocio. Okay. Next is, again, we're doing a public service announcement. And again, this is a concern from parents that are, because of the pandemic, to encourage others to get vaccinated, just as the best way to keep us all strong. So if you want to do that, please stay with us at tinyurl.com. We are IAL Strong. De nuevo, esta es otra oportunidad. Si quiere participar, por favor, anótese. Y es para, si usted se vacunó, para animar a los demás a que se vacunen. Los que quieran ser parte del video, pues nos avisan. Okay, next is the book club. So these are the families who already signed up for the book club. So we still have space. So deadline to sign up is October 7. And this is a great book. Especially to get ready, because a lot of our children struggle emotionally and socially. So this is a good way for us to get all the skills we need. El club de lectura, recuerden, son 13 cosas que los padres mentalmente fuertes no hacen. Y ya estos son los equipos que tenemos de lectura. Como ven, tenemos el equipo de mañana en español y tarde en español. Morning es en inglés, evening en inglés. Y tenemos tarde en español. Todavía para secundaria todavía hay espacio, así que anótese para leer el libro. Todavía hay tiempo. La última fecha para inscribirse es octubre 7, porque ya entonces ya estamos ordenando los libros, nos llegan el 13 de octubre, así que por favor anótese. Okay. Next is siguiente círculo de seguridad. This is only in Spanish, los digo. Este es un programa de intervención para los padres. Y de nuevo, si ese niño se está alejando, si está haciendo lo que no debe hacer, esto ayuda muchísimo a los padres
a entender cómo volver a asegurar que su niño lo escuche a usted. Entonces, muy importante esta clase. Necesitamos 20 personas por lo menos para que participen. Esto es algo que viene de título 1, así que es pagando. Pero si solo hay 2 personas, en este momento solo 2 personas se han inscrito, pues no lo vamos a ofrecer. Entonces, muy importante que se inscriba si le interesa. Por favor, necesitamos saber. Y lunes, por favor, el último día para que nos avise si quiere entrar o no a esta clase. Next is yoga. Yoga also, it's $75 per session. And of course, it's free for you. But again, it's not free in a way because it comes from Title I money. So we need to make sure that we have enough parents interested in participating. This is part of the wellness committee, part of the wellness working together in mindfulness. And so if right now, not many people have signed up, and this is something that we also are offering for the community. So please let us know. IAL Yoga is the where you sign up. So la otra cosa es, recuerde, yoga nos cuestan $75 por sesión. Claro, usted no tiene que pagar, pero esto viene dinero que viene de título 1 porque es parte del programa de bienestar. Que es lo que se enfatiza en este año. Pero si no hay suficiente personas, pues no lo vamos a poder hacer, porque necesitamos un buen grupo, por lo menos 30 personas para que estén semanalmente, o si no quieren hacerlo semanal, que nos avisen, porque de nuevo, esto es algo que la persona que nos está dando este programa de yoga, necesita saber, porque si no, ella lo puede ofrecer en otro lugar. Así que es muy importante que cierren las registraciones el 4 de octubre y el 6 de octubre ya empezamos las clases de yoga. Y son los miércoles a las 7 de la noche. Eso es lo que vemos, que debido a las encuestas que hicimos, dijeron que miércoles a las 7 les convenía, pero si en este momento a usted no le conviene esa fecha, ese día, puede también ser un jueves. Lo que sí queremos ser tan flexibles como posible, pero lo que sí necesitamos saber si a alguien le interesa o no. So, very important for the yoga. We have done surveys to find out when is the best day, and it came up with Wednesdays at 7. But again, if things change because your hours change or something like that, it no longer works for you, please let us know. I know that Miriam, who offers this yoga, can do it also on Thursdays at 7. So let us know. We want to start next week, October 6th. So it's very important for you to let us know if this is something that you really, really want. And then the next one is the Cafecito Hour, coffee hour. Again, Title I Representative Elizabeth Pinos is inviting you to join a parent support group. To be stronger together, it's the coffee hour. So sign up for IAL Cafe, and it's not something that you would need to prepare or anything. It's not additional information. It's just for you to process things. La otra cosa es el representante de título 1, Elizabeth Pina, lo invita a unirse a un grupo de apoyo para padres. Somos más fuertes juntos en nuestra hora de cafecito, así que regístrese en TinyURL para inclinada IAL Café. Así que lo invitamos para que no es algo que usted tiene que prepararse o que vaya a recibir clases ni nada de eso. Es simplemente para poder desahogarse, puede crear nuevas iniciativas o ideas. Es una forma para apoyarnos los unos a los otros. And then there were a couple of parents who asked us about that they wanted to learn English. So lo digo en español. Algunos padres querían aprender inglés. So hay muchísimos programas que invitan a aprender el inglés. El asunto es si le dan certificación por un maestro certificado por la ciudad y el estado, cosa que si usted quiere después tomarse el examen de que ya sabe bien el inglés, se les llama el TOEFL, que esté certificado y el maestro esté certificado para darle ese examen. Así que
Mañana a las 3 hay un representante de CUNY. CUNY es del estado de Nueva York, de las universidades de aquí de Nueva York. Y hace un representante y está septiembre 30 a las 3, lo hace en línea. Y usted se hace un clic ahí y se registra. Y ahí le van a dar información de todo lo que ellos ofrecen. No solo inglés, sino también usted puede tomarse otras clases que lo ayuden que lo ayuden en crecimiento para que consiga un mejor trabajo si es que está buscando esto. Y lo puse yo ahí en el chat. Okay, so that's it for today. Let me know. I'm going to stop the sharing my screen. And thank you so much. I'm going to stop recording.